Buenos días, en el siguiente video voy a explicar los conceptos básicos de la cinemática realizando algunos ejemplos de algunas variables. La cinemática básicamente se refiere al estudio del movimiento de los cuerpos sin considerar la causa que provoca ese movimiento. Para que un cuerpo se mueva tenemos que tener en cuenta dos magnitudes o dos variables, que es el sistema de referencia y la posición. ¿Qué es el sistema de referencia? Es el sistema de coordenadas geográficas en la cual se encuentra ese cuerpo antes de empezar el movimiento. Por ejemplo, ¿sí? Digamos que una persona comienza a moverse desde un parque. ¿Sí? Digamos que una persona quiere moverse o quiere desplazarse desde su casa hasta una tienda, desde su casa hasta un hospital. O desde una discoteca, por ejemplo, ¿sí? Hasta un lugar determinado. ¿Qué es la posición, en cambio? Es el lugar en el que se encuentra en ese momento esa persona. Ahora, para que exista el movimiento, debe haber un cambio de posición. Es decir, para que un cuerpo se mueva o para que un objeto se mueva, es necesario o es obligatorio que exista un cambio de posición. En este caso, por ejemplo, vamos a ver el siguiente ejemplo. Una persona se va a desplazar del punto A al punto B. Como hubo un cambio de posición, se dice que el cuerpo está en movimiento. ¿Sí? Siempre que un cuerpo cambie de posición o cambie de lugar, el cuerpo se encuentra en movimiento. Si el cuerpo no cambia de posición, se dice que el cuerpo se encuentra en reposo. Cuando el cuerpo se mueve, cambia también el tiempo. Es decir, por ejemplo, si el cuerpo se encuentra en este punto, el tiempo inicial será 0, porque todavía no empieza a moverse. Empieza a moverse y el tiempo va a cambiar. Mientras el cuerpo no se mueva, mientras el cuerpo no cambie de posición, el tiempo tampoco va a cambiar. Por lo tanto, el movimiento es el cambio de posición respecto a un sistema de referencia. Es muy importante tener en cuenta el sistema de referencia o el plano de referencia para saber cuándo un cuerpo se mueve o no. Otra variable que tenemos que tener en cuenta en este caso es la distancia, trayectoria y desplazamiento. Vamos a empezar hablando de la trayectoria. ¿Qué es la trayectoria, por ejemplo? ¿Sí? Se refiere al camino que yo voy a seguir para llegar o para moverme de un lugar a otro. Por ejemplo, estoy en mi casa y quiero desplazarme a mi escuela, a mi colegio. Entonces, en este caso, puedo ir de la siguiente forma. Puedo moverme en línea recta. Puedo moverme de esta manera o puedo moverme de esta manera. El camino que yo voy a seguir para moverme de un punto a otro punto se conoce como trayectoria. Es decir, qué forma yo sigo para moverme de un lugar a otro. Esto se conoce como trayectoria. Ahora, cuando existe un cambio de posición, hay dos variables, la posición inicial y la posición final. Posición inicial es aquella en la cual yo me encuentro en ese momento y empiezo a moverme. La posición final viene a ser el punto al cual yo voy a llegar después de un cierto tiempo. ¿Qué es la distancia? Es la medida de la trayectoria. Es decir, por ejemplo, si yo puedo medir esta trayectoria. Si yo mido esta trayectoria, va a representar la distancia. Es decir, si yo tuviera un instrumento de medición y mido la trayectoria que yo he seguido para moverme del punto A al punto B. Eso va a representar la distancia, la medida o la longitud de la trayectoria. La distancia es un valor numérico
que viene o se mide en metros, ¿sí?, en el sistema internacional, o a su caso en kilómetros si fuera el caso. En cambio, ¿qué es el desplazamiento? Es la línea recta que une al punto A y el punto B, o a la posición inicial y a la posición final. Por ejemplo, este es el desplazamiento. El desplazamiento siempre es una línea recta, es decir, no importa qué trayectoria tiene el cuerpo o sigue el cuerpo al moverse, el desplazamiento siempre va a ser en línea recta. Por esa razón, por ejemplo, la distancia puede ser mayor que el desplazamiento. Otra cosa que es muy importante diferenciar es que el desplazamiento, ¿sí?, va en una cierta dirección. Por ejemplo, yo me puedo mover 100 metros hacia el norte. Es decir, utilizo las coordenadas geográficas. Me muevo 100 metros al norte, 100 metros al sur, 100 metros al este o 100 metros al oeste. En cambio, la distancia, que es simplemente el valor o la medida de la trayectoria. Por ejemplo, 100 metros. ¿Sí? Cuando el desplazamiento es igual que la distancia en valor numérico, cuando la trayectoria es en línea recta. Solo en ese caso, la distancia es igual que el desplazamiento en valor numérico. Es decir, 5 metros, 10 metros, 20 metros, 15 metros. Caso contrario, la distancia puede ser mayor que el desplazamiento. Son algunas magnitudes que son muy importantes para tomar en cuenta en el momento del movimiento. Entonces recuerden, trayectoria es el camino que yo sigo para moverme de una posición inicial a una posición final. Puede ser en línea recta, puede ser en línea curva o puede ser en zigzag. ¿Qué es la distancia? La medida de la trayectoria, que se mide en metros usualmente. ¿Y qué es el desplazamiento? La línea recta que une a la posición inicial y a la posición final. Y finalmente vamos a ver en este caso, a explicar qué es la velocidad media. Por ejemplo, si un auto se está moviendo por la carretera, ¿sí?, y quiere llegar a un cierto lugar. Digamos que desde su casa, por ejemplo, hasta un hospital, me invento, hay una distancia de 5 kilómetros. ¿Sí? Y ese auto se demora, o esa persona se demora en llegar al hospital unos 5 minutos. En este caso, ¿qué es la velocidad media? Va a representar la distancia recorrida por un cuerpo sobre el tiempo empleado en recorrer esa distancia. Por ejemplo, ¿sí?, yo me demoré 5 minutos en recorrer 5 kilómetros. Eso representa la velocidad media. ¿Qué distancia recorro yo de un punto inicial a un punto final? ¿Y cuánto tiempo me demoro en recorrer esa distancia? La velocidad media se mide generalmente en metros sobre segundos. Estos son los principales conceptos básicos dentro del movimiento de los cuerpos: distancia, desplazamiento, trayectoria, velocidad media, sistema de referencia y posición. En el siguiente video vamos a resolver un par de ejercicios utilizando estos conceptos físicos.